en realidad no es tan menor, pero además de que no es tan menor, tiene un propósito que no está manifiesto desde luego en el texto ni en lo que ha manifestado el presidente, y es poner al país a orbitar alrededor de temas, o sea, en el mismo tema que ha dividido tanto al país, en vez de unificarlo ya pues en un proceso de paz que echado para adelante, una especie de cortina de humo también en el tema del plan de desarrollo, de la ley de financiamiento y todas estas otras cosas. Entonces, sin más preámbulos, ella es la experta, ella es la que sabe, ella es conjuez de la Corte Constitucional, ella es una abogada constitucionalista consultada por todo el mundo, porque es la persona, hoy dijéramos en Antioquia, que podemos decir que tiene una mayor comprensión de este tema. Y para nosotros es un gusto enorme tenerla en la sede del Polo y de pronto hacemos anuncios más importantes más adelante. Con ustedes yo recibamos a la doctora Narita con un aplauso. Bueno, y mi aplauso para ustedes. Me siento profundamente emocionada de estar aquí con ustedes para hablar de un tema absolutamente ciudadano y absolutamente sensible. No se oye allá. Un tema absolutamente sensible a nuestra sociedad, tan adolorida, tan profundamente adolorida por una guerra inconclusa, con unos guerreros que no la quieren terminar. Es que estamos en el bicentenario de nuestra independencia. Yo he venido desde fines del año pasado reflexionando sobre eso, pensando, bueno, el 19 es una efeméride importantísima para nuestra historia. Son 200 años de independencia. ¿Qué hemos hecho en 200 años de independencia? ¿Cómo fue ese proceso de independencia? ¿Qué hicimos cuando nació la República? Inmediatamente nos dividieron los partidos políticos. Condenamos hasta nuestros propios independizadores. Yo creo que este también es un año de grandes reflexiones sobre lo que ha sido esta construcción de nuestra historia colombiana. Nosotros, los que nacimos de mediados del siglo pasado hacia acá, que somos todos los presentes, dudo pues que tengamos acá, bueno, podemos tener algunos chicos de 18 años, ya modelo siglo XXI, pero la mayoría de nosotros somos del siglo pasado. Nacimos en la violencia, todos los que nacimos en el siglo pasado, nacimos en la violencia. Vivimos nuestra adolescencia, muchos, y juventud en la violencia. Se nos viene la esperanza de un acuerdo de paz. Por eso están ustedes acá, por eso estoy yo, porque hemos creído en esto. Y la verdad, voy a empezar como un político, no nos debemos dejar arrebatar la esperanza. Yo creo que es lo único, lo que los seres humanos no perdemos, nuestros sueños. Cuando los perdemos debemos terminar nuestras vidas. Y tenemos que seguir luchando por eso. Nos quieren cansar. Y saben que nos cansamos, que los ciudadanos nos cansamos. Pero no podemos permitir que tal cosa no suceda. Entonces, para empezar, voy a intentar hacer una exposición muy breve. Voy a repartir este tiempo como en varios momentos. Voy a explicar cuál es la situación de esa cosa que se llaman objeciones a la JEP, cuáles son las objeciones y no con bola de cristal, sino qué debería pasar dentro de la institucionalidad, pero qué se debe esperar de la ciudadanía
en este momento crucial de una verdadera crisis del acuerdo de paz. Entonces, en primer lugar, quiero decir que no debemos olvidar que el acuerdo de paz del año 2016, que tuvimos una primera gran derrota con una aventura de Juan Manuel Santos, yo creo que fue una aventura política suya, peligrosa, y como anécdota quiero contar esto: la cultura anglosajona, los ingleses, que fueron prácticamente los gestores de las democracias modernas, ellos hicieron las primeras revoluciones y fueron los primeros que llevaron un rey a la horca. Los ingleses se han manifestado históricamente con mucha preocupación de consultas al pueblo sobre temas fundamentales. Y eso, aunque seamos muy demócratas, eso lo tenemos que mirar con cuidado. Ellos dicen, realmente preguntar al pueblo, lograr consenso ciudadano en temas fundamentales es muy peligroso, porque los ciudadanos cambiamos muy fácilmente de opinión y nos dejamos llevar, ellos decían, desde un dulce hasta por una pasión. Entonces es muy peligroso. El presidente Santos se la jugó con un plebiscito en el que yo creo que él jamás hubiera imaginado que el pueblo dijera no a un acuerdo de paz. Es que no nos lo creíamos nadie, no lo podíamos creer porque todos hemos sido víctimas de la guerra. Yo creo que ese momento fue muy importante, muy problemático, y es el que legitima a todos estos grupos que están en contra del acuerdo de paz. Y ellos lo dicen claramente: los triunfos fundamentales los hemos tenido nosotros. Ganamos el plebiscito, un no al acuerdo de paz, y ganamos las elecciones para cambiar un gobierno anexo a la guerrilla. Literalmente, esas son las expresiones, no nos asusten que esas son. Tenemos dos grandes victorias democráticas que nos legitiman para hacer cualquier cosa. Frente a eso, ¿qué vamos a responder? ¿Qué es lo que debemos nosotros responder? Primero, que los acuerdos son para cumplirlos. Esa clase de una moral básica de vida. Un semáforo está allí y en rojo no lo debemos cruzar en un vehículo porque podemos atropellar a alguien. Un peatón debe advertir que el semáforo está en verde y no debe tirarse a la vía. Es una regla para cumplir, para convivir. Las reglas son para cumplirlas, los pactos son para cumplirlos. Eso está en la tradición de Occidente desde la legislación de Hammurabi. Yo entiendo que esto tiene más de 5.000 años, legislaciones que hemos recogido de culturas milenarias. En todas dice exactamente lo mismo. En el 2016, el gobierno hizo un acuerdo de paz con un grupo subversivo, con una tradición de subversión de más de 50 años de historia. A mí me ha acompañado toda mi vida. Yo nací en la época de la violencia, muchos de ustedes también. Muchos más jóvenes nacieron con la esperanza del pacto del 91, pero nosotros los más mayorcitos somos hijos de la genuina violencia, porque un plebiscito mandó, como se dice vulgarmente, al monte a los grupos de izquierda, prohibió la izquierda. Prohibir la opinión de otro es lo más peligroso que hay. Pero ustedes saben que ese tema también está en propuestas políticas del Centro Democrático estos días. No es en vano que eso esté
circulando. Eso tiene una intencionalidad. Hicimos un acuerdo de paz, no obstante la derrota del plebiscito, lo refrendó el Congreso, asunto que yo personalmente no esperaba que fuera tan claro. El Congreso mayoritariamente lo refrendó, la Corte Constitucional le dio legitimidad y después en el 2017 hicimos otra vez otras enmiendas o cambios a la Constitución, donde además dijimos que ese acuerdo obliga a 3 gobiernos después del gobierno Santos. Todo el que se postuló a la presidencia tenía que saber que tenía que cumplir durante 3 años y ejecutar esos acuerdos. O tuvo que habernos dicho, como no nos lo dijo Iván Duque, él dijo hay que hacer unos pequeños ajustes, pero él no dijo yo voy a tumbar por una reforma constitucional el acto legislativo 1 del 17, que es el que dice que quedan los gobiernos vinculados por 3 periodos consecutivos. Él no dijo eso. Yo creo que es algo que hay que recordarle en estos días. Usted se obligó a cumplir el acuerdo de paz. Usted habló de unos pequeños detalles para enmendar, o detalles, algunos significativos, pero usted no dijo que iba a tumbar la esencia de los acuerdos. Adquirió una obligación por el mandato que le dieron los ciudadanos que mayoritariamente votaron por él. La Corte Constitucional también refrendó ese acuerdo. También se dictó por el Congreso, con mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, lo que llamamos la ley estatutaria de la JEP, es decir, todo el régimen de funcionamiento, estructura de competencias, principios rectores de una jurisdicción que en tiempos de paz es una jurisdicción prevalente, prioritaria, es prevalente sobre todas las demás, incluida sobre la justicia constitucional. La misma Corte dijo que muy excepcionalmente cabría una tutela sobre un acto de la JEP y solo cuando se violara un derecho fundamental. ¿Y de quién? De los victimarios, porque van a ser enjuiciados. Esto es un asunto bastante importante en el tema. El Congreso lo aprobó por mayoría absoluta. Esto fue el 30 de noviembre del 17 y luego pasó a la Corte Constitucional a un control tan complejo y tan riguroso. Miren, esa sentencia de la Corte es hasta insoportable para leerla. Tiene casi 800 páginas. Pues para nosotros los que nos toca leer eso en razón del oficio, imaginen ustedes, eso toma más de una semana leerlo completo, sin comprenderlo bien. Hacer un trabajo de comprensión de esa sentencia es muy complejo. Una sentencia que significó un trabajo de la Corte inmenso. Yo conozco pues un poco algunas incidencias de la Corte, trabajo de 16 horas al día, 40, 50 personas trabajando solo en función de eso, 8 y 9 meses continuos, con unas investigaciones de un rigor. Y esto es asombroso. Esa sentencia es conocida y está colgada en las páginas del gobierno sudafricano, y al gobierno de Iván Duque le preocupa si respetamos a la Corte Penal Internacional o no con esa sentencia. Y quiero traer el caso sudafricano porque es muy bueno recordar que en ese caso no hubo penas para los victimarios, y los victimarios eran de tal magnitud que habían asesinado a otro con ocasión de su color de piel. A mí eso me para el pelo. Y sin embargo, hicieron un proceso de perdón, donde muchas personas
a uno de los tribunales sudafricanos. A mí casi siempre esto me conmueve casi hasta las lágrimas, porque cuando estábamos haciendo toda esta legislación me puse a conocer de otros casos, de otros países, y el sudafricano es extraordinariamente asombroso. Una señora fue al tribunal a confesarse victimaria, una mujer negra que habían asesinado a sus hijos por la política del apartheid, por supuesto. Y ella fue a decir que ella era victimaria porque ella trabajaba en una casa de blancos y muchas veces pensó en echarle saliva a su comida para maltratarlos, y que por eso ella entendía que ella era victimaria de blancos. ¿Cómo les parece? Que ella debía ir a pedir perdón por haber pensado en echar saliva a un plato de comida. Yo digo, esto no lo puedo creer. Ese fue el proceso de reconciliación en Sudáfrica, y no hubo pena de prisión. Creo que pagaron pena de prisión como 6 personas que dijeron que primero muertos que reconocer la abolición del apartheid, pero que ellos no confesaban y no se confesaban como victimarios, que primero muertos, y fueron condenados solo por eso. Era la única causal de penalización, no aceptar el proceso de reconciliación para aquellos que fueron victimarios. Todos los victimarios fueron perdonados sin penas. Para que nosotros estemos tan agobiados en este país, como dice este documento de Iván Duque, que tiene 46 páginas, es el primer documento en la historia constitucional colombiana, se los puedo asegurar. He hecho también una pesquisa de objeciones por inconveniencia. Objeciones por inconveniencia a una ley estatutaria es la segunda vez que sucede, pero objeciones a leyes votadas por mayoría absoluta es la 4ª vez que sucede en la historia de, vamos a contar la Constitución del 86 a hoy, de 140 años de constitucionalismo. Esto es muy poco, y es el primer documento que necesitó casi 50 páginas para explicar su inconveniencia, que el que escribe mucho finalmente no dice nada, y lo mucho es excesivo y jacta, lo poco es gustoso, ¿cierto? Es gustoso. Un documento excesivamente largo, farragoso, pesado y casi ininteligible. Volvamos como a esa secuencia de manera muy rápida. Entonces, hicimos un acuerdo, el Congreso se comprometió con reformas constitucionales, hizo el trámite para la JEP, fue estudiado por la Corte de una manera extraordinaria, le hizo aclaraciones a 58 artículos de 159, o sea, la tercera parte de esa ley la modificó la Corte Constitucional haciendo aclaraciones. De estas 6 objeciones, 4 ya tenían la aclaración por la Corte Constitucional. ¿Esto será ignorancia? No, eso no es ignorancia. Muy bien, entonces esta ley se aprueba, sale de la Corte Constitucional, y la Constitución efectivamente dice que una ley aprobada por el Congreso pasa a sanción presidencial. Primero, digamos, por qué es la sanción presidencial. Esto es una figura prestada de la Revolución Francesa. Cuando se hizo la Revolución Francesa, el pueblo negoció con el rey, creyó en el rey. Los pueblos somos muy buena gente, como se dice. El pueblo negoció con el rey, le creyó al rey, e hicieron una primera constitución. Y en esa constitución
el reclamo más fuerte del rey Luis XVI fue: yo quiero tener una potestad que se llame vetar las leyes. Esta historia quiero contárselas porque ese es el origen de esta figura. El rey Luis XVI le dijo a la Asamblea Nacional en 1790: el poder que quiero conservar de la monarquía es poder vetar la ley, objetarla. Y que la Asamblea Nacional, solo 2 años después de que yo la vete, pueda volver a insistir en ella. O sea, tiene que esperar 2 años. La Asamblea Nacional le concedió eso al rey. Se lo concedió. Creían en la monarquía, claro. Año y medio después se estaban llevando al rey a la guillotina, porque el rey se puso a negociar con las monarquías de Europa que se tomaran a Francia, y lo iban a hacer. Traicionó su país y traicionó su pueblo, y su pueblo lo enjuició y lo llevó a la guillotina. Entonces miren el origen de esta figura tan rara. ¿Por qué el presidente interviene en el trámite de las leyes? Eso fue una figura que trajimos en la Constitución del siglo XIX, copiando la monarquía francesa. En síntesis, yo se lo enseño así a mis alumnos. Les digo: muchachos, la sanción presidencial tiene muy mal origen, la monarquía. Entonces, eso hay que leerlo con mucho cuidado, el poder del presidente de vetar las leyes. Y eso debería modificarse. La Constitución del 91 debió haber modificado eso. Pero ¿saben qué fue lo que pasó en la Constitución del 91? Que César Gaviria fue un político muy oportunista. Él no estaba de acuerdo con la convocatoria de la constituyente. Es que él le puso el palo a la rueda de la del 91. No, él la firmó. Él después se puso la banda presidencial para firmarla, pero porque le tocó. Pero él no estaba de acuerdo en la convocatoria de la constituyente. Él estaba de acuerdo en una constitución hecha por él. Y él propuso el proyecto. Pero la Corte Suprema de Justicia entonces se la tumbó, el proyecto, y le tumbó los requisitos para ser miembro de la constituyente. Si no hubiera sido por eso, quiero recordarlo también, estas charlas son muy chéveres porque uno siempre recuerda momentos de nuestra historia muy bonitos y muy interesantes. La Corte Suprema del año 90 nos hizo un gran favor. Para ser miembro de la constituyente había que haber ocupado un alto cargo público en el Estado. La Corte Suprema tumbó ese requisito lo había puesto César Gaviria. Y esa factura hay que cobrársela. Yo en mis clases se la cobro siempre. Y digo, él no es el padre de la Constitución. Esos libros de historia que hacen oficialmente, que son muy peligrosos, por cierto, pero con eso le enseñan a los niños de tercero de escuela, entonces ellos se meten en la cabeza que el padre de nuestra Constitución es César Gaviria. Ustedes saben que eso tiene también una finalidad. Él no estaba de acuerdo. Entonces, en la Constitución, el poder presidencial talló mucho a la constituyente. Y créanme ustedes quién le hizo el favor a César Gaviria: Humberto de la Calle Lombana. Era el plenipotenciario de Gaviria. Yo no confiaba en él cuando estaba, yo lo veía así, porque yo sabía lo que le había hecho, el favor que le había, el trabajo que le había hecho a César Gaviria. Esto era un dato. El presidente, con base en la Constitución, cuando el Congreso aprueba una ley, el presidente debe sancionarla, es decir, el Poder Ejecutivo debe aprobarla. Como les digo, esto es de la monarquía, entonces esto no debería ser así. Esto debería ser como en Inglaterra, que salen del Parlamento en una bandejita de plata con un lapicero muy fino y le llevan a Elizabeth y le dicen: señora, firme aquí. ¿Qué es lo que voy a firmar? No lea, simplemente firme. Eso se lo mandan del Parlamento. Usted ponga la firma, porque no importa si no lo firma.
Lo que pasa es que en el Parlamento todavía les gusta que usted ponga la firma, pero si no quiere, no la ponga, queda igual. Entonces ella saca su lapicero bonito, firma y podría ni leer, para decirlo de alguna manera. Así sucede en las grandes democracias del mundo. El Poder Ejecutivo firma manifestando que conoce la ley que va a tener que ejecutar. Es por eso que es el Ejecutivo el que promulga la ley, porque la tiene que hacer cumplir. Entonces dice, conozco la ley y la voy a hacer cumplir, pero no debe decir más. Pero nuestra Constitución dijo que el presidente puede objetarla por inconveniente o por inconstitucional, y que si la objeta por cualquiera de las dos razones, vuelve nuevamente a debate en las plenarias de Cámara y Senado, y basta con que una de ellas apruebe la objeción para que la ley se hunda. Se hunda. Ese es el tema de la objeción. Entonces, no crean que no estamos... Mucha gente le he oído decir, y gente, digámoslo, muy letrada en estos temas, no hay tanta razón para preocuparnos. Que no, claro que sí. Miren, el Senado tiene una composición muy compleja hoy para lograr una mayoría absoluta, que es la mitad más uno de los miembros. Yo le enseñé en clase a mis alumnos, y por fortuna no les hice un examen sobre esto, porque hoy me estarían llamando a revisar la materia, y les decía que si una ley que es aprobada por mayoría absoluta, estaba pensando en esto el año pasado, y después avalada por la Corte Constitucional, podría ser objetada, y la respuesta que yo quería es que no podía ser objetada, porque tenía ya un juicio político tan severo de una mayoría absoluta del Congreso, el Congreso que tenía que ratificar el acuerdo de paz. Es que además había un periodo, esta ley estatutaria fue aprobada el último día del término para aprobar por el fast track el acuerdo de paz. Ese era el Congreso que tenía que aprobar este acuerdo de paz, no este, sino aquel. Entonces yo quería argumentar que no podía ser objetada por inconveniente, por inconstitucional jamás, porque ya la Corte conoció de ella. Entonces no, pero por inconveniente jamás. Pues me peleé, me equivoqué, ¿cierto? El presidente acaba de hacer. No es una sorpresa que lo haya hecho. No, ya lo venían diciendo hasta cuáles. Es decir, Néstor Humberto Martínez ya nos había dicho cuáles iban a objetar. Yo no sabía que el consultor de la Presidencia de la República era la Fiscalía General de la Nación. De eso me acabo de enterar. Ahora, el domingo, cuando escuché esta cosa, dije, no lo puedo creer, que el presidente es un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, porque las objeciones son las de Néstor Humberto, y las objeciones son por inconstitucionalidad. Voy a explicar esto brevemente para que conversemos, porque tenemos que pensar en el futuro. ¿Qué vamos a hacer? Porque créanme que tenemos que hacer cosas muy sensatas, decir cosas muy bien dichas. Creo que el estatuto de la oposición empezó a operar. Yo creo que ustedes vieron la locución anoche. A mí me gustó. Muy moderada, muy contenida. Esa voz femenina llegó muy bien, con una oposición recia, poderosa. Solo me dolió en el alma Mocus, su pose física. Me dolió mucho porque nos tiene que doler eso. Como tendrían que dolernos hoy tanto el riesgo que están corriendo las víctimas y también los victimarios a los que les prometimos llevarlos a la justicia de paz,
y no causarles otro daño mayor. Estamos siendo muy irresponsables. Entonces, al escuchar estas objeciones del presidente el domingo, ninguna de ellas es, ya lo dijo el doctor Gómez, ninguna de ellas no es conveniente. Él usa siempre la palabra conveniente, pero las razones de inconveniencia son falta de oportunidad, son innecesarias, son irrelevantes, son inconducentes o generan problemas de carácter económico. La misma Corte ha dicho que esas son las objeciones de inconveniencia. Por eso me gustó mucho que hoy, creo que fue hoy, que radicó el presidente de la Cámara de Representantes un comunicado muy bien hecho ante la Corte Constitucional, advirtiéndole: le estoy dando a conocer oficialmente las razones de la objeción del presidente para que usted advierta que no son de inconveniencia. Y entonces usted, que es vigilante de la guarda y de la integridad de la Constitución, ¿qué va a hacer para proteger la Constitución? Un documento de 4 páginas, en síntesis, eso le dice el presidente de la Cámara de Representantes a la Corte. Me parece que la puso en una difícil a la Corte, interesante. Miren que se nos van ocurriendo cosas para hacer. Entonces, el presidente dice, en síntesis, en casi 50 páginas, dice lo siguiente: voy a objetar el artículo 7º porque ahí no dice que las víctimas deben ser reparadas prioritariamente por las FARC. Dice que las FARC contribuirán a la reparación, pero no dice que prioritariamente. La Corte Constitucional, cuando revisó esa norma, dijo: con lo primero que deben repararse es con lo que las FARC contribuyan, pero si no alcanza, el Estado debe responder, porque el Estado fue el que hizo el compromiso del acuerdo de paz y tiene que pagar esos costos. Ya lo había dicho la Corte. Entonces, ¿qué están diciendo frente a eso? Muy bien. En segundo lugar, dice que esta ley permite renunciar a la acción penal, o sea, que amnistía a quienes han cometido delitos no amnistiables como el genocidio, porque esta norma dice que los grandes perpetradores de la gran violencia, los grandes líderes, tendrán que responder por los delitos de genocidio y demás que no son amnistiables. Entonces, la razón de inconveniencia es que los que no fueron, digamos, los grandes gestores de esa violencia, sino los de a pie, la guerrillada, ¿cómo se llama? A ellos les van a perdonar esos delitos. La Corte lo aclaró en la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que reclaman? La Corte dijo lo que tenía que decir, como sucedió en Alemania. En Alemania, si hubiéramos llevado a los juicios de Nuremberg, a los nazis teníamos que llevar al 90% de la población. Entonces, allá optaron por amnistiar al pueblo, perdonarle esa violencia que hizo el pueblo y llevar a los grandes genocidas a juicio. Esa es la lógica de estos conflictos, no es otra. Está preocupadísimo el presidente por lo que van a decir de nosotros internacionalmente. El artículo 63 dice este artículo
que en cuanto a la competencia personal, es una competencia inescindible para todos los del conflicto armado y que por tanto solo puede tenerse en cuenta. Aquí hay un asunto importante, es decir, durante los acuerdos de paz se acordó que la oficina del alto comisionado hacía los listados de quiénes eran los miembros de las FARC, de consenso con las FARC, pero también había que pensar en una cosa que es lógica. Las FARC son seres humanos y algunos de ellos podrían querer excluir a algunos porque fueron desertores, porque fueron delatores, porque estaban negados al acuerdo de paz, por muchas razones, y los pudieron haber omitido. Entonces, esta ley, de manera tan razonable, dijo: la Justicia Especial de Paz podrá recibir a otros que no estén en esos listados, siempre que acrediten que hay una razón de fuerza mayor por las que ellos no están en ese listado. ¿A ustedes no les parece eso muy razonable? No. Miren, a mí me parece tan obvio que es que decir lo contrario hiere la vista. El argumento del presidente es: Congreso, entonces defina pues cuál es la función de la oficina del alto comisionado. ¿Hace la lista o es que la lista no tiene valor? Se los juro que ese es el argumento. Pues ella no cree. Dice otro de los temas está relacionado con este asunto. La Fiscalía va a continuar conociendo para recaudar pruebas de delitos cometidos por los que van a ir a este tribunal, hasta que el tribunal de reconocimiento, el que va a hacer el listado de los hechos vividos, padecidos, sufridos por las víctimas, lo relacione ya exhaustivamente, que la Fiscalía seguirá conociendo para investigar. La Corte Constitucional dijo: ojo, la Fiscalía sigue investigando y recaudando datos, información, para ayudarle a la Justicia Especial de Paz, pero no puede encarcelar, no puede dictar medidas de aseguramiento, porque todos ellos que se inscribieron, pues están ya bajo la Justicia de Paz, solamente es una ayuda. Y entonces, como esto, como les dije, lo hizo el fiscal general, el señor Néstor Humberto, que yo ya no sé qué cargo ocupa en este país, ¿dónde está? Es de la Consejería Presidencial, es el secretario privado del presidente, no sé qué es. El dueño de la trampa. Estamos de acuerdo, y de muchas cosas más allá de la trampa. Este señor le pregunta y el presidente le firma esto, porque yo creo que esto se lo firmó el presidente al fiscal, pregunta: y entonces acláreme cuál es la función de la Fiscalía. La Corte ya lo dijo. La Corte dijo: siga recaudando pruebas, porque usted le va a ayudar a la JEP, pero no puede esto, no puede esto, no puede esto. Entonces, ¿en qué consiste la pregunta? Cuando la Corte dijo: declaro constitucional la ley siempre que se entienda qué. ¿Qué va a hacer el Congreso para resolver una objeción cuando la ley trae la sentencia de la Corte? Ese es un asunto muy importante del que vamos a hablar, la extradición. Tema más claro que este en la ley estatutaria de la JEP, imposible. Los hechos cometidos después de noviembre del 16 no están amparados por la Justicia Especial de Paz. Es que la primera obligación, la más bonita, pues decir la verdad, reparar a las víctimas, pedir perdón, pero no repetir. Cierto que estaríamos dispuestos a perdonar todos los delitos con tal de que no haya repetición. Si nos prometen no repetir,
es suficiente. Errar es humano. No repetir. El compromiso mayúsculo de las FARC es ese. De todos los que están en la Justicia Especial de Paz, porque son muchos. Entonces, la extradición. Lo que pasa es que esta ley le da al Tribunal de Paz una competencia muy novedosa y muy interesante. Usted sí tiene que verificar el hecho, por razones obvias, pero al presidente le duele profundamente, porque esa es la razón de la objeción que van a decir en Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Qué van a decir nuestros amigos de los tratados de extradición? Nuestros libertadores. ¿Qué les tenemos que decir? Amigos, es que hicimos un pacto de reconciliación que pesa más, pesa tanto como la Constitución misma. Entonces, qué pena contigo, pero yo no te puedo extraditar a este personaje si ese Tribunal de Paz dijo, analizadas las pruebas, no te lo puedo entregar. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Qué es lo que dice? Que esto facilitará que esta justicia sea cómplice de narcoterroristas. Pues por favor, juzgar con el futuro además. En esencia, estos son los temas centrales, porque además la norma final, y miren cómo vienen engarzadas todas esas normas, son estructura central de los acuerdos de paz. Esta norma dice, y creo que es un mensaje para el caso de Ralito, y quizás lo que le duele al gobierno, porque esta última norma objetada dice, con prescindencia de que el presunto extraditable haya cometido hechos después del 2016, no se extraditará mientras esté contribuyendo a la verdad. No podrá ser extraditado. Y entonces la conclusión del gobierno es que esto viola el tratado de extradición, porque en Colombia no se puede hacer tal objeción para extraditar. La Justicia Especial de Paz es un momento único, excepcional en la historia. Nunca, jamás lo habíamos tenido. Hicimos un acuerdo, por ejemplo, con el M-19. Y simplemente le dijimos, M-19, amnistíate. Amnistía es amnesia. De ahí viene esa palabra, amnistía, para que nunca se les olvide. Es amnesia. Amnistiar es ponerse la amnesia total. Olvidamos todo lo que hiciste, M-19, para poner un ejemplo. Olvidamos todo lo que hiciste y ni siquiera tienes que decir qué hiciste. No te tienes que obligar a no repetir, no tienes que reparar a nadie. Las víctimas se quedaron jodidas. Así fueron esos acuerdos. En nuestra historia colombiana nunca habíamos tenido esta oportunidad. Por favor, porque vamos a amnistiar una guerrillerada, porque eventualmente vamos a imputar unas sanciones cortas a los cabecillas de las FARC, y también del ejército, y también de los colaboradores, de los que fueron cómplices, empresarios, generales del ejército, falsos positivos. También los vamos a perdonar, políticos, siempre que no lo hayan hecho para enriquecerse, que eso es muy valioso, también de la Justicia Especial de Paz. Es que esto quedó tan bien hecho que no parece cierto. Solamente porque un partido político que ganó un plebiscito, eso es cierto, lo ganaron. Tenemos que preguntarnos cómo, ¿no? Pero lo ganaron. Ya no peleemos ese éxito, porque creo que es una bobada pelear. Pero después de él,
hicimos unos acuerdos fundamentales, porque tenemos solo miedo de eso, vamos a perdernos la oportunidad de construir nuestra primera historia en 200 años de independencia, sobre nuestras violencias, sobre cómo se construyen las grandes violencias en este país y quién las construye y cómo se hacen y cómo se ejecutan. Nos vamos a perder la oportunidad de perdonar. Todos hemos perdonado, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos después del perdón? Yo fui a un hecho de Rayito con Mancuso, me invitaron a una audiencia y una señora que perdió 4 hijos estaba sentada donde está esta chica rubia bonita, así como a 2 filas, y Mancuso confesando cómo sacaron la gente, cómo sacaron los pelados, cómo los asesinaron. Para ellos bastaba que fueran guerrilleros, aunque tuvieran 2 años iban a ser guerrilleros. Todo esto, cómo mataron sus hijos. Y la señora se paró y le preguntó, ¿me repite por qué mató a mis hijos? ¿Por guerrilleros? Y le dijo, sí, por guerrilleros. Y la señora se vino y ahí mismo la fueron a detener. Y ella dijo, no le voy a hacer nada, le voy a dar un abrazo de perdón. Menos mal que mis hijos no eran ladrones, eran guerrilleros. O sea, no eran ladrones o asesinos. Le voy a dar un abrazo y ya me siento recompensada. 4 hijos. Ralito no terminó, ese proceso no terminó, y por eso ese temor a estas normas. ¿Qué nos van a decir? Entonces, a lo que tenemos miedo, yo creo, es a la historia que tenemos que construir, y es la única oportunidad que tenemos. Yo ya no la voy a tener. Yo si esta no es la oportunidad, no la voy a tener. ¿Ustedes creen que en 10 años estamos en otra justicia de transición? Nadie nos va a creer. Creo que van a ser los nietos de Víctor los que volverán a ver esto, o de Luis Eduardo, pero ni siquiera los del doctor Jorge y yo. No. ¿Saben por qué? Porque no nos creerán. Estos procesos necesitan historia, necesitan un trabajo. Esto es un trabajo de antropología, de sociología social. Necesitamos construir una ciudadanía. Y cuando yo llego el día siguiente, y con esto voy a terminar, a clase, yo se los quiero decir, yo casi me muero cuando perdimos el plebiscito. Yo perdí a mi hermano mayor ese día. Me puse en una crisis de histeria, yo no lo podía creer. Llego a clase y veo mis 40 alumnos de una universidad pública y les digo, bueno muchachos, ¿cómo les fue ayer a ustedes votando? Y empiezo a preguntar, ¿y tú? Profe, yo la verdad creía que eso se iba a ganar y me fui a jugar fútbol. Me provoca matarte. Es la primera vez que le decía esto a un estudiante. Me provoca matarte. ¿Cómo te atreviste? Y así casi la mitad del salón. Terminamos llorando todos. Y yo les dije, si esto no lo sacan adelante ustedes, porque yo no sé si yo en 20 años tenga energía para hacer este trabajo. Hoy todavía la tengo. Pero en 20 años son ustedes los que tienen que mantener la memoria. Ojo que estamos cumpliendo un acuerdo de paz. Ustedes serán esa nueva generación. Y si hoy no hicieron nada, ¿qué se puede esperar de ustedes mañana? Y eran estudiantes de universidad pública, que vienen de municipios, de colegios, porque fueron el primer estudiante, no son del Columbus School. Mis alumnos no son del Columbus School. Y no votaron ni la mitad. Esa es nuestra realidad. ¿Qué nos queda por hacer? Miren, yo creo que el debate parlamentario hay que limpiarlo. Si a mí me lo pidieran algunos congresistas, ya hablé con algunos amigos,
y les dije, ojo que ese debate hay que manejarlo con la altura necesaria, no se vayan a dejar enredar. Con peleas. Con peleas estúpidas de quién ganó el plebiscito, que ustedes se lo robaron, que ya nos lo confesaron, que lo estamos investigando. No, yo creo que eso está superado. Que Duque ganó las elecciones también es cierto, pero él tenía que cumplir los acuerdos de paz. Señor, ¿cómo los va a cumplir? Señor, usted, miremos los puntos de su gobierno. Usted no dijo que iba a modificar el acto legislativo 1 del 17. Entonces, usted está incumpliendo su programa de gobierno. Miremos cada uno de los puntos. ¿Por qué lo objetó? Leamos la sentencia de la Corte. Esta objeción no debe pasar por esto. Yo creo que hay que ceñirse a lo que debe ser y no como nos conducen a los debates que nos sacan de la ropa y entonces ya hablamos con rabia, y cuando uno habla con rabia ya perdió el control. Yo creo que podemos tener todavía un congreso para este debate. Creo que empezaron a hacer un trabajo y miren, voy a concluir también con esto, se me escapaba. El estatuto de la oposición es fruto del acuerdo de paz. ¿Saben cuánto nos hemos demorado para hacer un estatuto de oposición en el país? Toda nuestra historia. Porque nosotros seguimos un dicho bíblico. Qué pena con lo del dicho bíblico, con el respeto para la cultura religiosa, porque hay que respetarla. Creo que, o no sé si mal dicho o mal leído, que está en uno de los evangelios, que el que no está conmigo está contra mí. El estatuto de la oposición es producto del acuerdo de paz. Nunca en la historia del país había habido un estatuto de la oposición que le da derecho a la oposición a pronunciarse de la misma manera que el presidente, con la misma extensión, en los mismos canales, con el mismo protagonismo, y nos tiene que dar la posibilidad de salir a protestar. No protesta en sus justas proporciones, como lo dice el ministro de Defensa. Estas cosas tan maravillosas son fruto del acuerdo de paz. Tenemos que hacerlo con altura, porque o si no, podemos volver a perder. Nosotros como ciudadanos vamos a perder mucho, pero van a perder las víctimas, los victimarios, y van a perder esa es la primera que perdemos, porque nos la quieren controlar, y van a perder los ciudadanos que están en las cárceles, que esperan que para ellos en el futuro se les haga una legislación donde también se les dé oportunidad de perdón, porque cuando aprendemos a perdonar por estas vías, los códigos penales empiezan a cambiar. Ese es un dato muy bonito. En todos los países que han tenido estos acuerdos, la legislación penal empieza a cambiar, porque empezamos a tomar conciencia del perdón, de la no victimización, de la importancia de la verdad, de la importancia de la reparación, más que anular a los ciudadanos y meterlos a unas cárceles inútiles donde solo se logra mayor delincuencia.